Muy buenos días, queridos colegas. Hoy nos encontramos en el tercer Congreso Internacional Benedicto Lust. En estos días celebramos la naturopatía internacional cuando hace unos 125 años empezó a viajar al mundo. Uno de los contribuidores principales era el naturópata alemán Benedikt Lust, que emigró a Norteamérica para promocionar la Naturheilkunde en alemán, la naturopatía en español, la ciencia de salud en su dimensión natural, lo que significa Naturheilkunde. El tercer Congreso Benedicto Lust, yo quiero hablar ahí sobre el viaje de la naturopatía, su giro al mundo desde el origen hasta donde estamos hoy. Hoy sabemos que se practica la naturopatía en todas las regiones del mundo. Se encuentra en cada región la naturopatía como profesión. Es un logro enorme. ¿Dónde empezó? Empezó en principio en Europa en sus años antes de Cristo. Tenemos la historia naturopática bastante bien escrito en el libro blanco de la naturopatía. José en Fenaco ha escrito un libro blanco. La Federación Mundial de Naturopatía ha escrito un libro blanco y hemos mirado los orígenes, que en principio empieza con la época cuando se ha visto la ciencia de la naturaleza como ciencia, la salud como ciencia y no más como el poder de Dios. Dentro 600 antes de Cristo empezaron filósofos en Grecia a mirar la naturaleza por su dimensión científica. Con Tales de Miletos, era un filósofo de Grecia que ha descrito un primer elemento, un elemento que él decía que es el principio de toda la vida. Él habló del elemento agua. Entonces, él dijo que em, en el mundo occidental, que pensamientos científicos empezaron como el empirismo con estos filósofos. Entonces, la teoría de que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial por observaciones, por aprendizaje, ¿qué pasa si hacemos esto? Entonces observaron tanto en la salud que en la naturaleza que leyes de elementos, leyes en el universo tienen consecuencias al equilibrio de la naturaleza, al equilibrio de la persona, de la salud. Eso era parecido en tiempos comparando con el Oriente, como tanto en China, como tanto en la India, que cuando también hicieron observaciones sobre salud, equilibrio y leyes de la naturaleza. Entonces, Tales ha hecho una ruptura con la comprensión del mundo y del universo, que todo era explicado por poderes mitológicos. Explicaciones eran que Dios era el poder de que una persona se pone enferma o se pone mala y el equilibrio se rompe a un desequilibrio. Eso ha roto por unas explicaciones y observaciones de ciencia. Entonces, fenómenos naturales eran observados y eran explicados con teorías y hipótesis, ergo ciencia.
Luego empezaron más filósofos como Empédocles de hablar sobre salud, sobre una vida dependiendo de la dieta, por ejemplo. Entonces ya hablaron del vegetarianismo, hablaron de cuatro elementos como el fuego, la tierra, el aire y como antes el agua, que eran los primeros principios de toda la vida. La naturaleza se explicó incluyendo la teoría de los cuatro elementos. Eso era un paso muy importante en lo cual la naturopatía tenía su origen. Describieron las teorías sobre la causalidad, la percepción, el pensamiento de la persona, del científico, del filósofo, hablaron de procesos biológicos y fenómenos terrestres. Entonces, esos eran los primeros enfoques basados a la teoría y a la idea de la naturopatía. Luego encontramos el sistema de los cuatro elementos hasta una estructura de toda la vida. Hasta hoy en la naturopatía tradicional hablamos de la teoría humoral, por ejemplo, que se basa en los cuatro elementos, la teoría de los cuatro elementos, temperamentos y calidades, humores, todo eso hasta hoy se enseña en las escuelas naturopáticas, como yo también estoy dando clase de este tema en Alemania, en una escuela naturopática de los cuatro elementos, de estas teorías tradicionales. Hablamos todavía de una época de 450 o 500 años antes de Cristo. Luego venían universidades y escuelas como la escuela de Sócrates. Sócrates era el padre y maestro de Platón. Ambos han sido ídolos por luego naturópatas y físicos, como se llamaron las profesiones profesionales de la salud como Galeno, como físicos siguiendo a estas teorías. Era fundamental para la filosofía occidental que estos filósofos han hecho observaciones sobre las leyes de la naturaleza, sobre el humano, las fuerzas de la persona y las fuerzas de la salud de la persona. El ser humano em, han dicho que tiene sentido, tiene justicia, un autoconocimiento, tiene sensibilidad de lo que es derecha y que lo que es eh, y que lo que es salud. Entonces, desde ahí empezaron a hablar también del cuerpo humano, como el cuerpo humano es el centro de todos y también su alma. Entonces, esos eran primeros enfoques del holismo, que el cuerpo humano tiene un espíritu, tiene una alma, un sensorium. Entonces, eso era una época cuando hablaron entre los filósofos de la persona en su vista holística. Ambos Sócrates y su hijo Platón comenzaron a poner el ser humano en el centro de todas las valoraciones, como en su visión holística. Luego hablamos de una época sobre 400 antes de Cristo, habían escuelas, habían seguidores de los filósofos anteriores, como estudiantes y filósofos físicos. Todo esto se ha escrito en un corpus hippocraticum alrededor de esta época, cuando primeras escrituras estaban desarrollándose como 61 escrituras que describen los cuatro elementos, los cuatro líquidos corporales, sangre, bilis amarilla, bilis negra, flema,
y el equilibrio de todo esto, que significa salud. Entonces, eso se encuentra en varios libros como la base de la naturopatía, como lo conocemos, la naturopatía tradicional, en esta época en Grecia. Luego, habían filósofos como Aristóteles que estaban fundamental para el desarrollo de las filosofías naturopáticas, como el holismo. Aristóteles ha dicho que el todo es mayor que la suma de sus partes. Eso es hasta hoy. Por ejemplo, si vemos el efecto de una planta, sabemos que la planta en su total tiene un efecto más integral y entero que la suma de sus ingredientes. Eso siempre era una teoría naturopática, que un complejo holístico tiene en su totalidad un efecto que es diferente a la suma de sus partes. Entonces, eso está descrito en el principio naturopática Toledotum, holismo como la filosofía. También Aristóteles describió la teoría del vitalismo, de vis vitales y la vis regeneratrix naturae. Entonces, todas estas fuerzas de la naturaleza y del ser humano que nos pueden ayudar a encontrar salud, nos pueden llevar al camino de la salutogénesis. Entonces, lejos de la patogénesis, llevarnos al equilibrio, al camino de la salutogénesis. Es todo lo que buscamos. Buscamos salud, por eso la gente que viene a nuestras consultas las llamamos los salutantes. Buscan salud, buscan el camino de la salud, la salutogénesis, con el naturópata como un apoyo, como una ayuda, como un bastón que ayuda a caminar a la persona que busca salud. Nada más somos una ayuda, un apoyo a la persona, pero la salud se encuentra la persona en sí, se encuentra la naturaleza como en el equilibrio. Eso es descrito ya en estas épocas antes de Cristo como tanto la vis vitalis, la fuerza vital que existe para dar salud, comparando con el chi en la ciencia china, por ejemplo, o el prana como en la Ayurveda, esas fuerzas que nosotros activamos, equilibramos estas fuerzas vitales de la persona para encontrar salud. Luego había una persona sobre poco después de Cristo, unos 50 después de Cristo, Dioscorides, que ha escrito una enciclopedia de las hierbas, minerales y sustancias de la naturaleza, la materia, la materia enciclopedia, la materia médica, que describe unos 1600 sustancias de plantas de origen metales, de origen animal, donde describen un efecto saludable de las sustancias naturales. Este libro ha sido una materia médica hasta en los años 1600, hasta la época cuando vimos también otros físicos y naturópatas que usaron las plantas. Hasta ahí se usaron farmacéuticas. Esta enciclopedia de Dioscorides basado en Grecia.
Luego, después de Cristo, habían físicos importantes, todavía estamos en Grecia, físicos como Galeno, que ha elaborado una valoración, evaluación de las energías y de los equilibrios de la persona, de la naturaleza, como viendo el temperamento, el cuerpo líquido, el elemento y el equilibrio de todos ellos. Él lo llamó esta teoría la metodi medendi, donde dijo que el equilibrio de los cuatro elementos, cuatro líquidos y temperamentos significa salud, el desequilibrio significa enfermedad. Las teorías eran como que las inspecciones en la naturaleza se transmiten a los seres humanos. Eso era la observación en la naturaleza se transmite a la persona, al ser humano. Eso es lo que hacemos todos los días con la naturopatía. Es el patos de la naturaleza, el camino, el sendero de la naturaleza en su dimensión de salud natural. Todos los fenómenos en la naturaleza y los seres humanos tienen un significado, inspección sistemático y diagnóstico. Entonces, él ha desarrollado y descrito los primeros libros sobre el pulso que nos enseña la fuerza vital de la persona, nos enseña el equilibrio y desequilibrio. Primeros estudios de las cuatro calidades que son muy importantes para la nutrición, para el efecto energético de una planta, calidad como cálido, húmedo, frío, seco, que son partes importantes en la evaluación naturopática. Si vemos origen y el viaje, se ve que la naturopatía y los orígenes de la salud em, como ciencia en su dimensión natural empezó en Grecia y luego se viajó a Alemania, porque habían personas que han leído los filósofos antiguos de Grecia, como por ejemplo, sobre todo en la iglesia, donde instalaron los antiguos libros en lengua latín. Y una de las primeras mujeres que sabían latín, aunque era prohibido en esta época para mujeres, em, enseñar latín, hablar sobre en latín, pero la monja Hildegard von Bingen lo ha hecho aún y lo ha traducido todo a la lengua alemana y en tanto lo ha hecho disponible hacia el público. Entonces, ella ha escrito un libro, se llama Causa et Cure, las causas y tratamientos de enfermedades. Existe también en lengua española. Ahí describe la teoría de los cuatro elementos y temperamentos. Entonces, ha acogido las teorías anteriores de los filósofos griegos y ha hecho mucha promoción de salud con hierbas, con nutrición, con desintoxicaciones al público y sobre todo en Alemania ha tenido sus actividades. En su escritura Causa et Cure dice, los elementos que mantienen unidos al mundo entero, así como al cuerpo humano, distribuyen su difusión y sus deberes en el hombre de tal manera que siempre mantienen al hombre en el curso, al igual que los elementos se extienden, el fuego, el aire, el agua y la tierra, están en el hombre y él consiste en ellos y su equilibrio es la salud de la persona.
Entonces, ahí describe claramente el poder de los cuatro elementos. Luego teníamos físicos y terapeutas, hidroterapeutas en este aspecto, pero eran físicos y eran naturópatas, tal en su forma de actuar. La familia Hahn, el padre Sigmund Hahn, vivía en el siglo XVII-XVIII y su hijo Johann Sigmund Hahn, que eran los primeros hidroterapeutas, aunque en la época de Hipócrates, en el Corpus Hippocraticum se lee ya algo sobre eh, la hidroterapia, sobre el agua como estímulo de salud. Ellos lo describieron en varios libros y una obra era die Unterricht von Kraft und Wirkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen en alemán. Entonces, la fuerza y el efecto del agua fresco a los cuerpos humanos, describe el factor agua como estímulo de salud en su manera muy detallada. El agua es pesado y moviliza la sangre del exterior al interior y de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que el agua activa la circulación sanguínea en su forma fantástica. El agua es sutil y penetra a todas las partes, entonces el agua puede ir a todas las partes del cuerpo humano, entonces puede llevar como vehículo sustancias, minerales, vitaminas, todo a todos los sitios. El agua es fluida y húmeda y humidifica el cuerpo humano. Una de las de los principios de salud más importantes es la hidratación del cuerpo humano, el agua. El agua es neutral, no daña, entonces em, eso refleja el principio naturopática de primero no hacer daño. El agua es pura y limpia, entonces agua desintoxica. El agua es neutral y enfría, entonces el fría calor. Estos efectos elementales del agua usamos en su forma de estímulo de salud por su fuerza de penetración, hinchazón, disolución, división y dilución. Esas son teorías importantes cuando lo necesitamos, lo usamos. Luego teníamos en la era de la iluminación sobre el siglo XVIII, XIX, en Alemania interesantes físicos que describieron teorías de cura natura, nature cure, de salud natural, Naturheilkunde. Ya hablaron de un término que luego es similar a lo que conocemos hoy como naturopatía. Entonces, la vis natura regeneratrix, la vis vitalis, la naturaleza de poder de curación. Entonces, eso todo era sobre la fuerza de la naturaleza en su dimensión de sanar, en su dimensión de salud. Naturheilkunde en alemán. Ahí ya se ha visto que se desarrollan dos diferentes escuelas, sobre todo en Alemania empezó este efecto, en Europa empezó este efecto que por un lado la naturaleza como fuerza de salud y por otro lado en la edad moderna ya hacia em, un viaje donde la ciencia se desarrolló como más en la medicina em, em, convencional y la naturopatía. Entonces ahí ya teníamos personas muy fuertes que conservaron el conocimiento de la naturopatía hacia
fuera de Europa. Entonces, ahí encontramos personas como viajando y desarrollando la ciencia de la naturaleza en el siglo XIX, mitad de XIX, que todavía eran físicos que describieron la naturaleza como fuerza de salud. Hablando de de los contribuidores importantes en esta época, tenemos que hablar de un mm, botánico, un naturópata, como se llamó luego, Samuel A. Thompson de Estados Unidos, que desarrolló paralelamente a lo que pasó en Europa, em, una herbología muy detallada en su forma de usar las fuerzas de la naturaleza para la salud. A través de experiencias con plantas y propias experiencias con su cuerpo, él ha usado hierbas y se hizo famoso en los Estados Unidos como usuario de plantas. Era uno de los primeros en esta época, muy, muy joven, que ha hablado sobre la fuerza natural en su estímulo de salud. Samuel Thompson ha dicho que la desintoxicación y eliminación es una forma importante para la salutogénesis, para el camino hacia la salud. El uso de las plantas y los baños con plantas era descrito para restaurar la salud y ha hecho muchas fórmulas a base de hierbas. Él llevaba un patente en su sistema de salud y fórmulas de hierbas que se ha vendido 100.000 veces en el siglo XIX, mitad del XIX, em, y lo ha usado en Estados Unidos y se llamó Thompson's Improved Botanic Practice of Medicine. Entonces, él ha desarrollado las plantas en esta época en Estados Unidos. Entonces, ya teníamos factores de la naturopatía, de la herbología, sobre todo en Estados Unidos. Volvemos a Europa. En Europa teníamos personas como Vincent Priesnitz, que era el padre de la hidroterapia, aunque los tratamientos de Naturheilverfahren que desarrolló Vincent Priesnitz basaron en las teorías de la familia Hahn, hidroterapeutas de conocimientos en Europa anteriores sobre la salud y la naturaleza en su combinación. Él ha escrito un libro muy importante, Vincent Priesnitz, Libro de Agua para la Familia, entonces ha sido una persona importantísima para el desarrollo de la naturopatía. Estamos aquí en Austria. Era hidroterapeuta de Gräfenberg, en esta época era Austria, hoy es parte de la República Checa. Luego sus teorías eran que la salud es el estado natural del cuerpo. Entonces, para encontrar otra vez equilibrio y salud, eso es el estado normal y natural de la persona. Em, y luego ha dicho que utilizar el germen de la persona y los elementos necesarios para mantener la vida sana, como diariamente ejercer todos los órganos, es decir, con el estímulo de agua. Entonces, ha hecho muchas teorías y muchas aplicaciones, sobre todo con el agua para restaurar la salud. Ah,
cogido las teorías de anteriores de que hablamos, que el agua es puro, el aire, la comida, ejercicio físico eran los elementos importantes para la salud. Y él era el representante sobre todo del estímulo de agua fría para la salud. Luego estuvimos en la época ya del siglo XIX. Hemos tenido la grande suerte de que un naturópata, ya se llamaron naturópatas en Alemania en esta época, ya hablaron del término Naturheilkunde en esta época, que eso se em, definió la primera vez sobre 1840-50, el término Naturheilkunde en alemán. Em, y ahí en esta época estaba activo Sebastian Kneipp, padre Kneipp, que era un padre alemán, naturópata y especialista en herbología, hidroterapia y nutrición. Él dijo una frase muy bonita, importante: el camino a tu salud te lleva por la cocina y no por las farmacias. En esta época ya habían diferentes em, dos diferentes caminos en la salud. Uno era la medicina convencional y el otro siguieron físicos, naturópatas, al camino naturopático. Luego, Kneipp y su conocimiento está basado al conocimiento de Sigmund Hahn y su hijo Johann Sigmund Hahn. Él ha hablado mucho sobre el libro de la familia Hahn, anteriormente mencionado, y eso se ve en los libros de Kneipp. Luego eso ha sido una situación clave, lo de Kneipp, que promocionó la salud en Alemania. Uno de sus estudiantes y saludantes era Benedicto Lust. Benedicto Lust, por lo cual celebramos este congreso, em, era formado por Sebastian Kneipp. Primero era paciente de Sebastian Kneipp porque tenía una tuberculosis muy fuerte. Benedicto Lust vivía en esta época en Estados Unidos, era nacido en Alemania, luego emigró a Estados Unidos y ahí se quedó enfermo. Volvió a Alemania para ver a Padre Kneipp para que le cure de la tuberculosis. Tan hecho, en el final del siglo XIX, Benedicto Lust aprendió con Kneipp y con otros naturópatas alemanes como Louis Kuhne, Theodor Hahn, por ejemplo, y ha vuelto a Estados Unidos. Luego hablamos más de esta historia. Pero el origen, como Kneipp y sus anteriores en Europa, sobre todo Alemania, y ellos en anteriores de Grecia, eso es el desarrollo sostenible de la naturopatía que se formó de generación a generación, de boca a boca, de mundo, escuela, luego hasta estudiante, hasta que teníamos la profesión naturopática en su fundación sobre el año 1900, 1920, en esta época. Todo empezó por los anteriores de este movimiento. Aquí vemos las columnas de Sebastian Kneipp, porque importantes son, porque de esto se basa luego el viaje de la naturopatía, de la Naturheilkunde, Nature Cure, de Europa a Estados Unidos.
Los cinco pilares de Kneipp hasta hoy se promociona mucho. En Alemania tenemos una asociación Kneipp con millones de miembros que promocionan estas pilares de Kneipp. Kneipp. Uno es el agua. El agua es un elemento de estímulo para la salud humana. El estímulo del agua proporciona una circulación regular de la sangre. Qué importante es eso. Es la base de la hidroterapia, que es el estímulo de la salud humana y de regular la sangre. Luego, las hierbas. La naturaleza es la mejor farmacia, ha dicho. Kneipp ha descrito muchísimas hierbas en su forma em, para la salud. Luego, la nutrición era una forma de promocionar por Kneipp. El camino hacia tu salud pasa por la cocina y no por las farmacias, ha dicho. Luego, la cuarta columna es el ejercicio. La salud depende de una circulación normal y regular de la sangre. Con el ejercicio se activa la circulación y el equilibrio. Todo a su tiempo y en su justa medida. Eso son las cinco columnas de Kneipp. Entonces, en esta época, paralelamente a lo que pasó entre Kneipp y Benedicto Lust, habían otros naturópatas y físicos que viajaron entre Alemania, Europa entonces y Estados Unidos. Ahí donde en esta misma época, cuando se desarrolló el conocimiento de el Nature Cure, del pathos de la naturaleza, sendero de la naturaleza, naturheilkunde, naturopatía luego. Con Henry Lindlar, nació en Alemania y fue ayudado por el padre Kneipp. Entonces, una historia muy parecida a Benedicto Lust. Se emigró a Estados Unidos, ahí estudió medicina y se convirtió en uno de los más famosos naturópatas y hidroterapeutas de los Estados Unidos. Él estaba activo en Illinois. Él fundó el Sanatorio Lindlar ahí. Teoría de Lindlar era que el doble efecto del estímulo significa que un estímulo puede estar estímulo sano hasta que se convierte en un hiperestímulo y con grande fuerza se hace la energía del cuerpo demasiado débil. Entonces, él ha dicho que un estímulo leve es más saludable y mejor para la salud que un estímulo fuerte que luego puede vaciar las energías. Entonces, eso eran teorías que hasta hoy lo usamos en la naturopatía. Él ha escrito un libro, Nature Cure, Cura Natural, hasta hoy se enseña mucho en las escuelas naturopáticas, las teorías de Henry Lindlar. Luego vemos aquí de Kneipp a Lindlar. ¿Por qué? Lindlar era un poco antes de Benedict Lust y ha estado ya en los Estados Unidos cuando Benedicto Lust emigró a Estados Unidos y se juntaron ahí todos a el desarrollo de la profesión naturopática a nivel internacional. Miramos el camino de Benedicto Lust, la persona que honoramos en estos días del Congreso, que celebramos su nacimiento 3 de febrero 1872 y por lo cual lo llamamos el padre de la naturopatía moderna. ¿Cómo fue? Lust conoció a Sebastian Kneipp en Alemania pronto en su vida. En 1892 emigró a los Estados Unidos, pero ya conoció a Kneipp, donde ahí se puso muy enfermo con tuberculosis y decidió regresar a su tierra natal para morir en Alemania. Ha dicho que me voy a mi casa para morir. Pero ahí viajó a Bad Wörishofen, donde recibió el tratamiento de Kneipp y se recuperó totalmente por
ayuda de la hidroterapia y otros métodos de Kneipp, como las 5 columnas, para restaurar su salud. Esta experiencia lo llevó a la decisión de compartir este sistema de curación con otros. En 1896, Lust tenía una audiencia con Kneipp, por donde recibió la autorización de llevar el sistema de Naturheilkunde de Sebastian Kneipp y otros naturópatas alemanes a llevar estas teorías a Estados Unidos, y en el mismo año regresó a Norteamérica para abrir una escuela en 1901, la Escuela de Naturopatía de Nueva York. Abrió una clínica, fundó una revista naturopática que la edición de Nature's Path se vendió 50.000 veces en 1922. Es fenomenal. Fundó la Asociación Americana de Naturopatía, ANA. Publicó en muchas revistas sobre naturopatía, el sistema de Naturheilkunde que estudió con Louis Kuhne, con Adolf Just, con Lamann y otros naturópatas europeos, sobre todo Sebastian Kneipp, y lo publicó en alemán y en inglés, y llevó este conocimiento hasta Australia por el lengua inglesa que entendieron ahí también. Entonces ha desempeñado un papel clave en la unificación de la profesión naturopática a nivel internacional. Benedicto Lust, entonces, está conocido como el padre de la naturopatía moderna. Lo desarrolló en los Estados Unidos, pero basado en las raíces alemanas y europeas y griegas. Si vemos la escuela que fundó en el año 1901, eso es la primera clase de graduación en 1902. La escuela eran 2 años, entonces 1901 la primera clase, 1902 el segundo año y graduación, y eso eran los primeros graduados como doctores en naturopatía. Esa es la escuela en Nueva York, y eso es la clase, primera clase de graduación. Solo hombres, se ve. ¿Qué enseñaron en esta escuela? Enseñaron claramente la hidroterapia de Kneipp, pero también más abordajes naturopáticos que hoy conocemos, como masajes, osteopatía, masajes especiales, Brandmassage, por ejemplo, electromasaje, em, vibración masaje, masaje de fascias, membranas. Luego, diética, nutrición, hipnosis y anatomía, fisiología y higiene, patología y diagnóstico, palpación de pulso, percusión, inspección, auscultación. Eso eran las primeras asignaturas en la escuela de naturopatía de Benedicto Lust en Nueva York, 1902. Un poco más tarde, llegó un naturópata físico de Alemania también hacia Estados Unidos. Se llamaba Karl Schulz. Karl Schulz, de origen alemán y formado en naturopatía, en naturheilkunde en Europa, emigró a California y abrió ahí una consulta en 1885. Entonces,
un poco antes de Benedicto Lust, pero un poco después, en 1905, abrió la segunda escuela naturopática de Estados Unidos. A propósito, las primeras escuelas en el mundo también. La 1901 en Nueva York y la 1905 en California, en Los Ángeles, eran las primeras escuelas naturopáticas en el mundo. Se llamó The Naturopathic College of California. Y Schultz consiguió en 1907 la primera regulación de la naturopatía en los Estados Unidos. Em, en 1950 se fusó con la University de Emerson, donde se clausuró en la escuela de Carl Schultz. Ahí se enseñaron asignaturas como anatomía, fisiología, química, patología, botánica, bacteriología, higiene, nutrición, hidroterapia, terapias manuales, masaje, osteopatía, quiropráctica y abordajes naturopáticas. Naturopathic Institute and Sanatorium de Karl Schulz, aquí en el principio del siglo XX. Eran muchos movimientos paralelos que eran la base de donde estamos hoy. Luego había una persona muy importante en Alemania y también era una doctora de la Escuela Americana de Naturopatía en Nueva York de Benedicto Lust, Magdalena Maddhaus. Ella fundó una de las empresas naturopáticas de naturheilkunde más importantes en Alemania, Maddhaus. Se llama hasta hoy, em, era una maestra de iridología, era una maestra de la homeopatía y sus tres hijos, Gerhard, Ferdinand y Hans, eran terapeutas botánicos, farmacéutico y médico en Alemania. Ellos son principal para la profesión naturopática en Europa. Eran de la misma época y ella es doctora de la Escuela Americana de Naturopatía. Cuando vemos cómo viaja la naturopatía desde Grecia a Alemania, a Europa, hacia las Américas y hacia el mundo, vemos que hemos visto en Grecia empezó antes de 1900. Los naturópatas fueron formados por físicos europeos en hidroterapia, en hierbas, en otros métodos naturopáticos tradicionales, y ellos lo enseñaron en libros, en escuelas a la generación siguiente. Entonces, así se mantenió el conocimiento y se llevó de generación a generación dentro de Europa y luego am, hacia el mundo. En América del Norte, hemos visto que la naturopatía moderna tiene ahí su cuna. La mayoría de las escuelas norteamericanas hoy están acreditadas por el gobierno, y todas las regiones dentro de Norteamérica están trabajando para la regulación y licenciatura, tanto como en Europa, para formar la profesión naturopática. Em, Existen fuertes asociaciones nacionales y regionales de naturopatía, luego formar investigación naturopática, publicar en revistas para desarrollar y para llevar el conocimiento hacia adelante. Las escuelas y asociaciones fueron, después de 1900, las fuentes para llevar el conocimiento de generación a generación. Luego, una tercera fase
de la expansión de la naturopatía era que ha sido introducida en un país cuando un naturópata que ha sido entrenado en Norteamérica o Europa se ha mudado a su país, ha vuelto a su país de origen, em, por individuales, por ejemplo, por profesionales que empezaron a abrir escuelas, asociaciones, publicaciones, em, y así se desarrolló la naturopatía a nivel internacional. Si vemos la expansión, aquí se empezó en Grecia, luego hacia Alemania o Europa, luego hacia Norteamérica y desde ahí, sobre todo por las escuelas de Norteamérica hacia Latinoamérica, hacia Iberoamérica, hacia Australia, también por el idioma en común, y luego desde ahí a todas las regiones del mundo. La naturopatía em, hoy es una profesión regulada en más que 35 países y estamos trabajando para conseguir la regulación de la naturopatía a nivel Ministerio de Salud, a nivel Ministerio de Laboral y Ministerio Financiero. En España tenemos una buena base de la naturopatía legalmente em, aplicada por naturópatas con su número fiscal. A nivel internacional, estamos representados en todas las regiones del mundo. Si vemos en España el origen era formado en la Escuela de Naturopatía de Benedicto Lust. José Castro Blanco fue el primer naturópata en España. Él tenía el título de doctor en naturopatía de la escuela en 1922. Abrió luego, volviendo a España, la primera escuela en naturopatía en Barcelona, juntos con Nicolás Capo. Y basado en esta escuela, naturopatía se ha desarrollado en España. Entonces, España fue también influido por el viaje de antes en Europa, luego a Sebastian Kneipp, luego hacia Benedicto Lust, conocimiento enseñado en la Escuela de Naturopatía en Nueva York, donde se graduó José Castro Blanco con el título de doctor y volvió a España. Así en muchos países era el mismo viaje de la naturopatía. Luego el término de la naturopatía está basado en el término alemán Naturheilkunde, como la salud en su dimensión natural. Se usó en los años 1850, empezando a usar el término naturheilkunde. Luego se usó en los Estados Unidos y fue traducido en los Estados Unidos hacia el término naturopathy en inglés, que luego estaba usado por varios naturópatas, homeópatas y físicos en Estados Unidos. Benedicto Luz lo ha codificado, lo ha definido en una forma sólida que hasta hoy lo usamos en su definición. Aquí os enseño las referencias de la ponencia que eran base de esta pequeña viaje al mundo.
de la naturopatía. Si queréis contactar conmigo, estáis invitados a mandarme un correo electrónico o siempre por mi organización colegial naturopática FENACO. Podéis poneros en contacto conmigo. Muchas gracias por la atención y os deseo un fenomenal congreso estos 2 días que celebramos Benedicto Lust, su vida y celebramos la naturopatía, que juntos hacemos profesión. Adiós, cuidaos, chao, chao.